Bueno, como bien decía el legislador Villegas, ayer conmemorábamos y recordábamos el camino que ha transitado la Argentina, el camino que recorre nuestro país para llegar a un momento histórico como el de ayer, de poder encontrar el periodo de vida democrática más importante en la historia de nuestro país, refleja sin ninguna duda la necesidad que tenemos todos los argentinos de entender qué significó ese camino y ese proceso. Hoy hay una generación que percibe la democracia como una cuestión normal y habitual. Yo siempre comparo el concepto de poder vivir en un país democrático como lo que significa contar con el aire que utilizamos para respirar. La verdad que nosotros damos por descontado que vamos a tener el aire y no le damos el valor y la importancia que significa poder mantener nuestros pulmones inflados por la capacidad de respirar que tenemos. Ahora, cuando efectivamente ese aire nos falta, nos damos cuenta que el factor vital más importante que tenemos en nuestro entorno es la posibilidad de poder respirar. Argentina, a partir de estos 41 años de democracia, quizá ha perdido un poco el reconocimiento o quizá en algunos sectores o particularmente en las nuevas generaciones se ha perdido el concepto de lo que significa para una sociedad poder tener la posibilidad de elegir de manera razonable, adecuada, a través de un sistema que funcione, las autoridades que lo van a gobernar. Y a Argentina le costó mucho sacrificio poder encontrar y reconocer ese concepto de lo que es la vida en democracia. Nosotros no nos podemos olvidar cuál era la realidad histórica que vivía nuestro país hasta el año 83. Porque ese, sin ninguna duda, ha sido el costo que Argentina y nuestra sociedad debió pagar para poder entender y reconocer este proceso que hoy estamos viviendo. Entonces, el hecho de reconocer 41 años de vida democrática tiene que ser para todos nosotros un momento también de reflexión en el entender que la democracia no es un concepto utópico, sino que es un concepto que se debe construir diariamente con compromiso y con acciones que estén vinculadas a hacer que el sistema sea cada vez mejor. Yo creo que en ese concepto y en ese criterio hay cuestiones que son básicas y fundamentales. Yo creo que una palabra que la democracia no debe perder y que Argentina debe reflexionar en función de eso es la palabra respeto. Porque tenemos que partir de la base de concebir que somos una sociedad que tenemos distintas miradas y que tenemos distintos criterios y que eso nos hace concebir distintos conceptos. Entonces, si nosotros perdemos la figura del respeto, automáticamente vamos a pensar o creer que algunos de esos sectores, con una mirada diversa, son los dueños de la verdad y son los dueños de los criterios por los cuales una sociedad como la nuestra, que ha construido el camino que ha construido, se debe manejar y se debe concebir. Yo creo que es una de las grandes deudas que tiene hoy nuestro sistema, el hecho de entender que por pensar distinto el otro no merece respeto o el otro no merece atención. Y el costo que le está trayendo a la Argentina es enorme. Es incluso al punto de quizá poner en riesgo lo que hemos construido en estos últimos 41 años. Y en ese concepto y en ese criterio, Argentina tiene un punto de inflexión sin ninguna duda en la década del 80, casualmente después de la Guerra de Malvinas, que genera un quiebre social que obliga al gobierno de facto de aquel momento llamar a elecciones. Y surge en ese criterio y en ese punto de inflexión quizá una persona que transmitió lo que a la sociedad le pasaba. Por supuesto que esa persona no es la única protagonista
de ese momento y de ese recorrido, pero sí es una figura que el país, en términos históricos, con respeto, sin decir que todos pensaban exactamente igual que lo que podía pensar o decir el doctor Alfonsín, era sin ninguna duda una figura que el pueblo argentino en la década del 80 decidió elegir para marcar ese punto de inflexión. A mí me tocó ser contemporáneo, yo era adolescente, pero a mí me tocó ser contemporáneo de esa etapa. Yo tuve la posibilidad, porque mi papá era militante del radicalismo, militante activo, porque papá fue electo diputado nacional en la elección del 30 de octubre del 83, a mí me tocó estar en ese acto del doctor Alfonsín en el Obelisco con más de 1 millón de personas, de una Argentina que venía de una etapa de no poder expresarse, de no poder decir lo que le pasaba, o de tener que decirlo de tal manera que no se terminara de interpretar lo que uno quería decir. Ese cambio permitió que tanto el Partido Peronista como el Partido Radical hicieran actos multitudinarios y a mí, como simpatizante y afiliado radical, la historia me permitió estar en ese momento único de la historia argentina, acompañando al doctor Alfonsín en ese acto que se dio en el Obelisco. Hago este raconto no solamente con la intención, sin ninguna duda, porque es mi sentimiento genuino en el reconocimiento de poder transmitirle a nuestros hijos y quienes vengan por detrás nuestro cuál fue el recorrido que puso a la Argentina en este lugar. Para mí es importante poder reconocer y poder entender, y es algo que la dirigencia argentina tiene que asumir, porque muchas veces, por transmitir un discurso que la coyuntura puede transformar en simpático, cometemos el error de agredir nuestro propio valor histórico. Entonces, en ese criterio, para mí en este momento es importante, y lo que voy a decir lo quiero decir con absoluto respeto, porque respeto la figura del presidente y porque el presidente ha sido electo por los argentinos para llevar adelante el rol institucional que está llevando, pero creo que una deuda que debe reflexionar en ese aspecto el presidente de la Nación es evaluar que cuando él pone palabra en un espacio público, no es la palabra de una reunión de café con un grupo de amigos o de simpatizantes. Yo creo que el presidente cometió un exceso en estos últimos días cuando manifestó que el doctor Alfonsín había sido golpista. Porque digo, uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo con las políticas que el doctor Alfonsín pudo haber llevado adelante, pero sin ninguna duda todos, que somos gente que ha estudiado y que hemos evaluado el proceso histórico argentino, sabemos, quienes hacen un análisis con hombría de bien, sabemos que la realidad que le tocó administrar al doctor Alfonsín a partir del año 83 no era solamente una realidad económica o una realidad con ribetes sociales delicados, sino que además había otros criterios y otros conceptos que tenía que ver con erradicar un concepto de poder en la Argentina, que tenía que ver con consolidar un criterio de decisión social para ver quién nos gobernaba, que tenía que ver con soportar las presiones que una etapa que estaba terminando seguía ejerciendo para no perder quizá los últimos vestigios de poder que podían seguir administrando. La prueba está lo que tuvo que ver, por ejemplo, con lo que fue la experiencia de Semana Santa, donde el pueblo argentino le dio el mandato al presidente de la Nación para que se pudiera apersonar en los lugares de conflicto para poder resolver de manera pacífica lo que en ese momento también histórico de la Argentina estaba pasando. Y digo histórico porque sin ninguna duda también esa cuestión marcó un punto de inflexión en la posibilidad democrática que tenía nuestro país, y esa Plaza de Mayo llena de gente pidiendo que hubiera una solución pacífica fue la que impulsó que ese gobierno pudiera seguir adelante a pesar
de lo que veníamos y el recorrido que Argentina traía. Por eso creo que una de las necesidades que tiene Argentina es el respeto. Porque tanto Alfonsín como los presidentes que vinieron después de Alfonsín tuvieron un factor común, incluso obviamente como el presidente Milei, tienen un factor común que reflejan lo que la sociedad argentina en ese momento pretendía transmitir. Entonces, cada uno de los presidentes que fueron electos merecen nuestro reconocimiento y nuestro respeto, porque es ni más ni menos que respetar a la sociedad argentina y entender el criterio evolutivo que la historia te permite. Por eso en estos 41 años, más allá del reconocimiento a una figura que evidentemente para mí es muy importante y es trascendente para la historia argentina, y me alegro sinceramente haber tenido un político en ese momento tan delicado de la historia argentina que pudiera tener la concepción y pudiera tener la sensibilidad que permitieron resolver lo que había que resolver. Y creo que además en esto no es casualidad que el doctor Alfonsín termina falleciendo en el mismo departamento en el que vivió toda su vida, que de alguna manera también marca el camino que él pretendió transmitir en cuanto al ejemplo que se debía dar cuando uno preside un país como el nuestro, donde se entiende que las palabras a veces no bastan y que el ejemplo es lo que termina marcando el camino que nos va a consolidar como nación. Entonces, en estos 41 años, señor presidente, me gustaría dejar como última reflexión, y sobre todo en un ámbito legislativo como este, el entender que no somos todos iguales, que no pensamos todos igual, que no hay un solo presidente de la historia argentina que haya sido electo con el 100% de los votos, razón por la cual evidentemente hay una sociedad argentina diversa, con distintas miradas y con distintas percepciones. Y en ese criterio, quien gane una elección tiene la obligación y la responsabilidad institucional de respetar a todos, a quienes lo votaron y a quienes no. Yo deseo que nuestro país pueda prosperar y pueda salir adelante, pero también sé que si Argentina no logra construir un proyecto de unidad nacional que pueda ponernos a todos en el compromiso de poder sacar lo que tenemos que resolver adelante, lamentablemente Argentina probablemente va a vivir históricamente siempre discutiendo lo mismo. Entonces, mi reconocimiento al doctor Alfonsín, mi agradecimiento por esa etapa tan difícil que él logró resolver gracias al apoyo de todos los argentinos y el acompañamiento a entender de que la política es la que va a permitir que Argentina pueda salir adelante. Muchas gracias, señor presidente.